Dos personas, misma familia. 300 kilómetros de mar abierto los separan. Una fue enterrada en Sicilia, la otra en Túnez, ambas hace más de 2000 años. Los científicos los encontraron, analizaron su ADN y descubrieron que eran primos. Eso ya es extraordinario, pero esto fue lo que hizo que toda la sala se quedara en silencio. Ninguno de los dos portaba ni una sola gota de sangre levantina. Las personas a las que hemos llamado fenicios durante 2500 años, las que construyeron Cartago, las que navegaron por todos los rincones del Mediterráneo, las que nos dieron nuestro alfabeto, no eran de Fenicia. Y un laboratorio alemán acaba de demostrarlo. Si alguna vez te has preguntado si la historia te está contando toda la verdad, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación va más allá de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a afrontar. Marzo de 2024. Instituto Max Planck, Leipzig, Alemania. Un investigador está observando una pantalla que muestra dos muestras de ADN una al lado de la otra. Ejemplo 1. Una persona enterrada en Birgi, en la costa occidental de Sicilia. Ejemplo 2. Una persona enterrada en Kerkuane, una península en la actual Túnez. 300 kilómetros de mar Mediterráneo abierto los separan. Ambas datan de los mismos siglos, entre el 800 y el 400 a.C. Ambos fueron enterrados con objetos fenicios. Ambos fueron dirigidos en una lengua semítica procedente del Levante. El ordenador realiza la comparación. 3 largos segmentos de ADN coinciden. Demasiado largos para ser una coincidencia. Demasiado precisos para hacer ruido. Estas dos personas eran familia, parientes de quinto a séptimo grado, primos segundos o terceros. Esto es lo que significa en lenguaje sencillo. No se encuentran primos separados por 300 kilómetros de mar abierto a menos que sus familias hayan cruzado ese mar, de forma regular y deliberada, durante generaciones. Alguien de esa familia era dueño del Mediterráneo. Lo trataban como si fuera una carretera entre dos ciudades. Ahora viene la parte que lo cambia todo. Su composición genética es la siguiente. Aproximadamente un 85% siciliano egeo, un 15% norteafricano y 0% levantino. Ni rastro de rasgos levantinos, ni rastro alguno, 0. El pueblo al que llamamos fenicios, por el tinte púrpura de Tiro y Sidón en la costa del Líbano, procedía genéticamente de Sicilia y del mundo egeo. Harald Ringbauer y su equipo del Instituto Max Planck dedicaron años a recopilar estos datos. 210 personas, 14 lugares del Mediterráneo. Publicado en Nature en 2025. Lo que encontraron no era una historia de migración, era un caso de robo de identidad, solo que nadie robó nada. La historia simplemente se equivocó de nombre. Antes de continuar, si descubrieras que tus antepasados construyeron una de las civilizaciones más grandes de la historia, pero la historia olvidó darles su nombre real, ¿te sentirías engañado o orgulloso? Déjanos tu opinión en los comentarios. Lo digo en serio, leo todos y cada uno de ellos. Monte Sirai, Cerdeña. Tumba 351. 4 individuos fueron enterrados juntos en el siglo V a.C. 2 niños. De 6 a 12 años. Comparten un ADN mitocondrial casi idéntico, del tipo que se transmite únicamente de madre a hijo. Son hermanos o primos por línea materna. Junto a ellos, una joven portadora de un haplogrupo poco común llamado N1B1A5. Ese haplogrupo no existe en la Cerdeña moderna. Ninguna persona viva en esa isla lo porta hoy en día, pero existe en el Líbano y en el norte de África. Elizabeth Matisu Smith, de la Universidad de Otago, y Pierre Salua, de la Universidad Libanesa Americana, publicaron esto en 2018. Habían encontrado algo inesperado. En Cerdeña se enterraron mujeres levantinas, mujeres de verdad, con nombres reales, probablemente, portadoras de linajes genéticos del Mediterráneo oriental. Y en el antiguo Beirut se halló una mujer enterrada, en un contexto funerario fenicio completo, cuyo ADN coincidía con un linaje europeo. En concreto, genéticamente solo le faltaban 2 mutaciones para ser considerada una muestra sarda prefenicia. Piensa en lo que eso significa. Una mujer europea, enterrada en el Líbano, en la época fenicia. El mar no era una barrera, era un corredor por el que circulaba el tráfico en ambas direcciones. Pero aquí viene lo escalofriante. Esos 2 niños de la tumba 351, su linaje materno levantino se ha extinguido. No tienen descendientes vivos. El linaje murió con ellos, o poco después. La contribución genética fenicia a Cerdeña no fue una fundación, fue una visita. Las mujeres provenían del Levante.
Fueron enterradas con esmero, y su linaje simplemente se extinguió. Quizás nunca sepamos por qué. Enfermedad, conquista, asimilación. Los registros nos dan los huesos, pero no la historia que hay detrás. Lo que sí sabemos es que quienes construyeron el mundo púnico en Cerdeña no fueron estas mujeres, fueron algo completamente distinto, algo más antiguo y mucho más cercano a su entorno. Beirut, 2005. Un genetista extrae sangre de un pescador en Biblos, una de las ciudades habitadas de forma continua más antiguas del mundo. Pierre Saloua ha dedicado 5 años a buscar la huella genética fenicia. Busca pruebas de que los hombres fenicios dejaron descendencia al otro lado del Mediterráneo. Lo encuentra. Haplogrupo J2, presente en el 25% de los hombres libaneses en la actualidad, compartido por todas las comunidades religiosas, musulmanas, cristianas, drusas, lo que significa que es anterior a todas ellas. Ya existía. Publicó los resultados en 2008. Los medios lo llamaron el gen fenicio. 1 de cada 17 hombres en el Mediterráneo lo portaba. La historia era perfecta. Ahora bien, esto es lo que realmente medía ese estudio, y lo que no medía. J2 es un linaje del cromosoma Y. Rastrea una sola línea, de padre a hijo, de hijo a hijo. No menciona a la madre, a la abuela, a la bisabuela, a todas las mujeres que conforman la otra mitad de cada persona que ha vivido. Responde a esta pregunta. ¿Los hombres fenicios dejaban hijos varones? Sí, lo hicieron. Pero el estudio Max Planck de 2025 planteó una pregunta completamente diferente. ¿Cuál era la composición genética completa de las personas que realmente vivían en las ciudades púnicas? La respuesta era siciliano-egeo, no levantino. Estos dos hallazgos no son contradictorios. Analizan dos cosas completamente diferentes. Una rastrea un apellido, una sola línea paterna transmitida como un apellido familiar. La otra rastrea al ser humano en su totalidad, todos los antepasados de todas las direcciones. El hombre de Biblos que dio positivo por J2, el pescador, dijo algo sencillo cuando Saloua le comunicó los resultados. Dijo, «Pertenecemos a esta zona, no somos simples transeúntes». Tiene razón. La presencia del gen J2 en la sangre libanesa es real. La conexión con esta tierra es real. Pero el J2 no es una invención fenicia. Es un linaje neolítico levantino, con al menos 15.000 años de antigüedad. Los fenicios lo portaban, no lo crearon. Y en el mundo púnico occidental, Cartago, Cerdeña, Sicilia, España, el haplogrupo J2 está prácticamente ausente. Los hijos del Levante se quedaron en el Levante. La civilización que se extendió por el Mediterráneo fue construida por otra persona. Esta es la parte de la historia para la que la historia no tiene capítulo. Sicilia, 2200 a.C. Mucho antes de que Fenicia existiera como palabra, mucho antes de que Cartago tuviera una sola piedra, un hombre yace enterrado en la isla. Su ADN presenta una importante ascendencia esteparia, la huella genética de antiguas migraciones desde las praderas euroasiáticas. Pero no es griego, ni fenicio, ni romano. Es siciliano de la Edad del Bronce, y su perfil genético, su particular combinación de ascendencia siciliana y egea, se convertirá en el ADN dominante de todo el Mediterráneo occidental púnico. El equipo de Ringbauer ejecutó los modelos. La principal fuente de ascendencia de la mayoría de los individuos púnicos coincide con las poblaciones de la Edad del Bronce de Sicilia y Grecia. La distancia genética entre estos dos grupos es tan pequeña que, en ocasiones, el ordenador no puede distinguirlos. Para los fines del Mediterráneo antiguo, se consideraban un solo pueblo. Esta ascendencia predomina en todos los yacimientos, incluyendo Cartago y Kerkuane en Túnez. El 84% de los individuos de estos yacimientos púnicos del norte de África tienen más de la mitad de su ADN proveniente de esta población siciliano-egea. El problema es el siguiente. No sabemos cómo se llamaban a sí mismas estas personas. Conocemos a los micénicos, conocemos a los griegos, conocemos a los pueblos del mar. Conocemos a todos los grupos con nombre que se desplazaron por el Mediterráneo durante la Edad del Bronce y principios de la Edad del Hierro. Desconocemos el nombre del pueblo que se convirtió en los fenicios de Occidente. No conservaron ningún escrito. No dejaron monumentos con su nombre. Fueron absorbidos por una civilización que hablaba un idioma diferente y adoraba a dioses distintos, y esa civilización se llevó todo el mérito. Una ola migratoria transformó el mundo antiguo.
dejó descendientes genéticos en millones de personas que viven hoy. Dio origen a ciudades que perduraron durante siglos: Cartago, Motia, Tarros, Cádiz. Y no dejó nombre. Los llamamos fenicios porque usaban ese idioma. Eran alguien completamente distinto. Cada cultura que admiras puede haber sido construida por personas a las que la historia olvidó nombrar. Los fenicios no murieron. Nunca fueron a quienes teníamos en cuenta. Si te resulta incómodo, mejor. Así es como se siente la historia real. Ahora llegamos al detalle del que nadie habla. El hallazgo que para mí lo cambia todo. El equipo de Ringbauer no solo elaboró un mapa de la ascendencia, también analizaron algo llamado segmentos de homocigosidad. En términos sencillos, secciones de tu ADN donde ambas copias, la de tu madre y la de tu padre, son idénticas. Esto ocurre cuando tus padres comparten ancestros, cuando están emparentados. En la mayoría de las poblaciones antiguas del Mediterráneo, esto es poco común. En las poblaciones púnicas no es nada raro. 11 individuos de yacimientos púnicos muestran niveles de parentesco parental compatibles con matrimonios entre primos hermanos o segundos. 3 personas, de Kerkuan, Túnez, Cartago y Motia, Sicilia, presentan niveles tan altos que es probable que sus padres fueran parientes de segundo grado, es decir, sobrinos o hermanastros. Esto no es pobreza, no es casualidad, es deliberado. Y esto lleva ocurriendo durante siglos en 6 lugares diferentes, desde Sicilia hasta España y el norte de África. Esta tasa de matrimonios entre parientes cercanos supera a casi cualquier otro contexto mediterráneo de la Edad del Bronce o del Hierro. ¿El único grupo antiguo que se le acerca? La realeza micénica de la Edad del Bronce tardía. Piensa en lo que esto nos dice. No se trata de un grupo de lugareños que adoptaron una cultura extranjera. Se trata de una comunidad móvil, conectada y genéticamente distinta que mantenía lazos familiares en todo el Mediterráneo y que, deliberadamente, contraía matrimonio dentro de esos lazos. El árbol genealógico de Kerkuan lo confirma. 5 individuos del mismo yacimiento funerario. 4 de ellos comparten el mismo linaje materno. Ascendencias diversas que convergen a través de la línea materna. Esto es una red familiar. No una ciudad. No un puesto comercial. Una familia. Repartida a lo largo de 600 millas de mar abierto. Que siguió encontrándose, casándose entre sí y enterrándose unos a otros, siguiendo las mismas tradiciones durante 1000 años. Creíamos estar ante un imperio comercial. En realidad, se trata de una familia que era dueña del mar. Todo lo que hemos descrito hasta ahora constituye la primera fase del mundo púnico. Pueblo siciliano egeo. Red marítima. Lazos familiares endógamos. Lengua y dioses levantinos, pero no sangre levantina. Eso corresponde aproximadamente al periodo comprendido entre el 800 y el 400 a.C. Entonces algo cambia. Después del año 400 a.C., comienza a aparecer un nuevo linaje en los datos, un linaje norteafricano, modelado a partir de una antigua población del interior de Argelia, comienza a manifestarse en los enterramientos púnicos, primero en Cartago y Corfú, luego, después del año 400 a.C., se extendió a Cerdeña y España. En Cerdeña, ninguno de los 12 individuos con ascendencia norteafricana significativa data de antes del 400 a.C. La dispersión es así de clara y visible en el registro de ADN. Cartago no importaba cultura del norte de África. Absorbía gente, familias reales, individuos reales que portaban la antigua huella genética del continente africano. 3 personas de Kerkuan, 2 del sur de España y 1 de Tarros, en Cerdeña, tienen más del 50% de ascendencia norteafricana. Si hoy tienes ascendencia norteafricana y vives en cualquier lugar del mundo mediterráneo, aquí es donde tu antigua historia familiar y la historia púnica se cruzan, no metafóricamente, sino genéticamente. La versión tradicional de la historia afirma que Cartago fue una colonia levantina que, con el tiempo, se fue volviendo más africana. El ADN dice algo diferente. Cartago era una ciudad siciliano-egea que comenzó a absorber ascendencia africana después del año 400 a.C., y esa absorción se extendió hacia el oeste a través de toda la red púnica. El mundo púnico era en realidad 2 imperios superpuestos. La primera, una red marítima siciliano-egea, entre el 800 y el 400 a.C. La segunda, un imperio norteafricano que la absorbió y la renovó, a partir del 400 a.C. Las guerras púnicas no fueron una lucha entre levantinos y romanos.
Eran sicilianos egeos con ascendencia norteafricana, que luchaban contra una ciudad italiana que acabaría heredando todo el Mediterráneo. 146 a.C. Cartago arde. El Senado romano ordenó la destrucción total de la ciudad. Sus campos debían ser sembrados con sal. Su nombre debía ser borrado de la memoria. Durante 2000 años, esta historia se ha contado como la de Roma exterminando al pueblo fenicio. El ADN indica que Roma llegó demasiado tarde. Los fenicios, la población genéticamente levantina de Tiro y Sidón, no habían cruzado de forma significativa hacia el Mediterráneo occidental. Sus descendientes permanecieron en el Líbano, en el Levante propiamente dicho, donde aún hoy se puede encontrar el haplogrupo J2 en uno de cada 4 hombres libaneses. Lo que Roma incendió en el año 146 a.C. fue una ciudad construida por gente siciliana egea, cada vez más mezclada con ascendencia norteafricana, que hablaba una lengua semítica que habían heredado de los comerciantes y sacerdotes que les precedieron. Roma no mató a los fenicios. La historia ya los había reemplazado, generación tras generación, a lo largo de los siglos, mediante el trabajo silencioso de los niños que nacían y crecían en una cultura que no era la de sus antepasados. Roma simplemente quemó el traje. Los 20 individuos procedentes de yacimientos púnicos de Sicilia, Cerdeña y España, cuyo ADN data del periodo romano, entre el 250 y el 150 a.C., presentan el mismo perfil siciliano egeo. Este perfil no cambió con la caída de Cartago, ya era el mismo. No hubo genocidio de ninguna población genética fenicia. En Occidente no existía una población que pudiera ser objeto de genocidio. A veces, las civilizaciones desaparecen no porque sean destruidas, sino porque sus descendientes se transforman silenciosamente en algo distinto. Generación tras generación. Hasta que el original se convierte en un recuerdo que perdura en la memoria de extraños. Una máscara fenicia. De terracota, procedente de Tarros, en Cerdeña. Tiene ojos levantinos y boca púnica. Alguien la usó. No sabemos quién. Solo sabemos que la persona que se encontraba debajo era, genéticamente, siciliana egea. Este es el resumen de todo lo que hemos tratado. El mundo púnico, culturalmente levantino, lingüísticamente semítico, religiosamente vinculado a Tiro y Sidón, era genéticamente una civilización siciliano-egea con mezcla norteafricana y rastros de migración femenina levantina que no dejó descendientes supervivientes. Llevamos 2500 años llamándolos fenicios. Les pusimos ese nombre por su idioma, por sus dioses, por la ciudad de donde provenía su cultura. Nunca preguntamos quién llevaba la máscara. La cultura no es sangre. La cultura viaja, infecta a las poblaciones receptoras y las transforma a su imagen y semejanza. El anfitrión sobrevive, la cultura sobrevive. Los portadores originales, los verdaderos pueblos levantinos que llevaron por primera vez esta lengua y estos dioses hacia Occidente, regresaron a casa. O se quedaron en casa, y alguien más adoptó esa cultura durante 1000 años. Ahora bien, ¿qué significa esto para ti? Si eres siciliano, puede que lleves en tu cuerpo a quienes construyeron el mundo púnico. Si eres libanés, puede que lleves en tu sangre a quienes le dieron nombre. Si eres norteafricano, tus ancestros se integraron en esta red y se volvieron esenciales para ella después del año 400 a.C. Ninguno de ustedes es dueño de la historia completa. Todos ustedes son sus herederos. Todo el mundo occidental existe porque un pueblo siciliano egeo anónimo se puso una máscara levantina, navegó por el Mediterráneo durante 1000 años, siguió casándose entre sus propios primos y se autodenominó algo que no era. La historia olvidó su nombre. El ADN recordaba sus huesos. Si esto cambió tu perspectiva sobre quién construye civilizaciones y quién se lleva el mérito, suscríbete. Porque cada semana en este canal profundizamos tanto como en este análisis de lo que el ADN antiguo revela sobre los nombres más famosos de la historia. Y si eres libanés, siciliano, sardo, tunecino o español, quiero saber, ¿cambia esto tu perspectiva sobre tus propios orígenes? Déjanos tu opinión en los comentarios. Siguiente video. ADN etíope. Los científicos descubrieron en él algo que no tiene parangón en toda África. Esa es la historia a continuación.